la fuerza del gozo y la alegría. Miren qué caras más guapa, la fuerza del gozo y la alegría, y le saqué una foto a toda la congregación y la puse ahí. ¿Se reconoce? Ahí está usted. La fuerza del gozo, y ahí están todos iguales, así que porque delante del Señor nos ama a todos. La fuerza del gozo y la alegría, Hechos capítulo 13, verso 52, dice así la palabra de Dios. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hechos 13, 52. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Estaban llenos de gozo y de... ¡Qué bueno! Mire que está a su lado y póngale cara de gozo. Estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. El gozo, la alegría del que habla la Biblia no es una emoción que cambia por las situaciones diarias. Va mucho más allá. Hay gente que el gozo de su vida, la alegría de su vida, está limitada a circunstancias que atraviesa. Pero ese no es el gozo del que habla la palabra de Dios. Hablábamos el domingo pasado acerca del fruto del Espíritu, que era el amor, ¿verdad? Dijimos que era el fruto del Espíritu Santo, esos 9 frutos que llamamos nosotros, pero es solamente un fruto, y hablábamos del amor, y hoy vamos a estar hablando del gozo. Es un gozo diferente al gozo que humanamente se conoce, normalmente sujeto a lo que nos pasa alrededor, pero la verdad que el gozo que habla la palabra de Dios es fruto del Espíritu Santo. Conocemos los frutos del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, amor. Y en segundo lugar aparece el gozo. Sonría. Diga gozo. Alégrese. ¿Se está alegre? ¿Está contento? Pero ¿cómo era ese gozo del que habla la palabra? El fruto del Espíritu. ¿Y en qué difiere ese gozo de la emoción humana que muchas veces es la alegría? Hay personas que hoy están alegres y contentas porque salí a la calle y me echaron un piropo, qué guapo soy. Y mañana pasé y me dijeron qué feo eres y entonces ya no soy tan contento. Ese no es el gozo de la palabra de Dios. El gozo de la palabra de Dios tiene un origen diferente a la emoción humana, tiene un origen divino. Ya el rey David, ¿conocen al rey David? Hemos hablado del rey David. En uno de sus salmos, después de ser ungido, después de haber vencido a Goliat, después de haber visto las maravillas de Dios en su vida, milagros y tantas cosas que habían pasado, él en un momento de su vida, este hombre, pasa por un tiempo donde pierde el gozo del Señor. Y ahí está, y él escribe el Salmo 51 en ese momento de su vida. Después de que el profeta Natán le hubiera llamado la atención en cuanto a su pecado con aquella mujer, con Betsabé, que él había codiciado, que había mandado a su esposo a la guerra al frente para que lo mataran, para poder tomarla a ella por esposa, y todo lo que él está pasando en la corte. Y después de que él no es consciente de estas cosas, y el profeta Natán le da como una parábola, una enseñanza donde él entiende que había desagradado a Dios. Y el Salmo 51:12 dice: restitúyeme el gozo de tu salvación, o restaura en mí la alegría de tu salvación. David no dijo devuélveme la salvación. ¿Qué dijo él? Devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Por qué? Porque la salvación es ese estado. Cuando hablamos de salvación, muchos creyentes empiezan en la eternidad. Pero la salvación la recibimos en el momento que nacemos de nuevo. Es un estado de redención, de refugio, de paz con Dios, de protección, de intimidad con Él, de conexión, en otras palabras, con su presencia. Estamos en salvación cuando tenemos la presencia del Espíritu Santo. Y David se arrepintió cuando él entendió que se había equivocado, que había pecado delante de Dios, y se humilló delante de Dios y pidió perdón, y había algo en su corazón profundo de arrepentimiento. Y él estuvo, por supuesto, dispuesto a asumir las consecuencias de sus actos. Ahí estaba David. Pero él entendió que más allá del perdón de Dios había algo que había roto en su interior, y era esa conexión con el Espíritu Santo, era la conexión, el gozo de la salvación. Por eso él dice: Señor, devuélveme la salvación. Porque él ya se había arrepentido. Cuando uno se arrepiente, pide perdón, Dios está contigo y cubre tus pecados. Pero había algo que él había roto, que era la conexión esa íntima con Dios. Y él entendió que el gozo de la salvación no estaba en su vida. ¿Por qué? Porque era el gozo en todo momento lo que a David lo impulsaba a cantar. ¿Por qué cantaba David? Se gozaba.
y a danzar, y a bailar, y a tocar el arpa, y lo impulsaba a adorar a Dios, a sonreír a la vida. David muchas veces pasó un momento de dificultad. Dice que lo perseguían, Saúl quería matarlo, era criticado, era acusado injustamente, pasó situaciones de desprecio, de traiciones, pero siempre vemos a David en esa adoración a Dios, en ese gozo que lo llenaba, y en este momento de su vida él se da cuenta que el gozo de la salvación no estaba en su interior. Era consciente que el Espíritu Santo él lo había desagradado, y cuando él es consciente de que había entristecido al Espíritu Santo, hablábamos de esto hace unas semanas atrás, cuando él es consciente de eso, algo hay en su corazón y dice: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación, que pueda recibir ese gozo, porque él entiende que lo que movía en la vida de ella para ser de las circunstancias alrededor era lo que estaba en su interior, era el gozo, era lo que lo movía. Era la alegría de saber que Dios estaba con él. ¿Sabe usted que Dios está con usted? ¿Lo sabía? Mira que está a su lado. ¿Dios está contigo? Dios está contigo. Dios está contigo. Si crees en Él, si estás en su presencia, si anhelas más de Él, hemos cantado "Si te busco más", y cuando tú estás en el Señor, hay un gozo que está en tu vida. Un creyente sin el gozo de la salvación, sin ese fruto del Espíritu Santo, porque es el fruto del Espíritu, se hunde, vive en derrota, vive en angustia, vive en queja, vive en sufrimiento, vive en tantas cosas, en tristeza. ¿Por qué? Porque le falta el gozo, vive en desesperanza. Y cuando un creyente está sin el gozo que recibe del Espíritu Santo, sin ese fruto, comienza a hacerse preguntas de que quizás que será mañana de vida, mira si me pasa aquello, y comienza a preguntarse cosas, y el futuro, y el mañana, y si mis hijos no sé qué, y si mi esposo no sé cuánto, y si mi esposa, y si me quitan el trabajo, y si pierdo el paro, y si esto, y si lo otro, y si, ¿por qué? Porque le falta el gozo de vivir. Muchas veces la gente no tiene el gozo de vivir. Aún los creyentes pierden el gozo de la salvación que viene de Dios. Eso que necesita todo creyente, que necesitamos de Dios. Y David entendió que él necesitaba el gozo de Dios, esa intimidad con el Espíritu, esa relación con el Espíritu Santo, esa amistad con el Espíritu Santo. Porque dice la palabra de Dios: gózate en su salvación. ¿Sabe que la salvación pertenece a Jesús? ¿Lo sabía? ¿A quién pertenece? A Dios. Por eso dice el salmista David: devuélveme el gozo de tu salvación, no de mi salvación. ¿De quién? Procede de Dios. El gozo procede de Dios. Él es el salvavidas de tu vida. A veces tú puedes estar nadando y puedes ver tiburones alrededor en tu vida, pero si tú sabes que Él es tu salvavidas, ¿qué vas a hacer? ¿A llorar? ¿O a alegrarte porque Él va a hacer algo que te va a rescatar? ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer? Ese es el gozo de la salvación. Ese es el saber que el Espíritu Santo está en tu vida. Lo único que tienes que preocuparte es porque ese fruto se dé en tu vida. Y cuando hablamos del fruto, hablamos del amor, y ahora hablamos del gozo, porque es el mismo fruto. Y la paz, la paciencia es el mismo fruto. Ese fruto tiene que habitar en tu vida, pero es un fruto del Espíritu. Entiende que si tu vida es grata delante de Dios, el gozo está en tu vida. Por eso David pasó lo que pasó, porque él entendió que había desconectado, había desgarrado, había hecho entristecer a Dios con su actitud, con sus hechos, con sus decisiones. Y él entonces, como tal, dice: y el gozo de mi vida. Solo tienes que tener claro una cosa: si tú recibes a Jesús en tu corazón, si tú lo anhelas, si tú buscas cada día luchar por agradarle a Él, aunque muchas veces caemos y fallamos, pero tú te levantas y sigues porque tu deseo es agradarle a Él, y tú buscas cada día agradarle a Él y decirle: Espíritu Santo, ven a mi vida y lléname con el fruto que viene de ti. Él te va a hacer, y tú vas a ser una persona llena de gozo y de alegría. ¿Entiendes? En el libro de Hechos de la Iglesia, lo llaman Hechos de los Apóstoles, pero a mí me gusta llamarlo Hechos de la Iglesia, porque eran los Hechos de la Iglesia. ¿Saben que esto es una iglesia, que usted forma parte de la iglesia? ¿Saben que usted es llamado a hacer, y somos llamados todos a hacer los frutos que aparecen en la palabra de Dios? ¿A cuánto le gustaría ver los hechos que se vieron en la iglesia primitiva? A ver, ¿a cuánto le gustaría? ¿Cuánto han leído el libro de Hechos? ¿A cuánto le gustaría? Son hechos de la iglesia. Si usted forma parte de la iglesia, usted es llamada a ser de la iglesia, hechos de la iglesia. Entonces tenemos que preocuparnos por ir al libro de Hechos y ver qué ocurría en aquella iglesia primitiva. En el libro de Hechos vemos al pueblo de Dios en un continuo gozo. Enséñeme sus dientes. Usted va al libro de Hechos y desde el capítulo 1 al capítulo 28, cada vez que aparecen los creyentes en la iglesia primitiva, los discípulos,
Eran personas llenas de gozo. Miren, ¿cuántos han leído el libro de Hechos? ¿Han leído el libro de Hechos? Era gente llena de gozo. Era un gozo continuo. Era una alegría en la vida diaria, un gozo que los inundaba y los hacía vivir felices por encima de todas las circunstancias que atravesaban. Que seguro, le aseguro yo a usted que eran más difíciles que las que usted y yo atravesamos. Se lo aseguro. A ellos los quemaban, muchas veces los perseguían y los apedraban por causa del reino. Pero ellos se gozaban. Y a veces nosotros por menos, no creo que hayan apedreado ninguno esta mañana, ¿han apedreado alguno? ¿Alguien ha tirado piedras? A veces por menos no nos gozamos. Pero esta gente se gozaba. Y eso es una particularidad del libro de Hechos que aspiramos a que la iglesia en el último tiempo sea como la iglesia primitiva. Y el gozo está presente en todo ese libro de Hechos. Había gozo cuando las multitudes se acercaban a Dios, gozo por los milagros que se veían, por la bendición, por la comunión que existía cada día. Dice que el libro de Hechos, cada día había partimiento del pan en las casas. En otras palabras, cada día ellos hacían la Santa Cena en las casas y cada día cuando partían el pan, cuando comían unos con otros, reclamaban la promesa de Dios, decían, no importa, nos están persiguiendo, pero aquí estamos partiendo el pan, dando gracias a Dios, diciendo, tenemos promesa de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer cada día en nuestra casa. Usted se siente con su familia a cenar, acuérdese de la cena del Maestro, la cena del Cordero, la cena que Dios dijo, cuando se sentéis, acordados de que yo vengo. Porque ¿qué pasa? Que luego la iglesia, los sacerdotes, la religión, cogió la Santa Cena y la metió dentro de la iglesia. Y dice, una vez al mes vamos a hacer la Santa Cena. Pero eso lo hicieron los religiosos. Eso no aparece en el libro de Hechos. En el libro de Hechos todos los días se partía el pan, todos los días hacían la Santa Cena en las casas. Y en el templo y en las sinagogas, y ahí donde se reunían, cada vez que bendecían la mesa, y ahí estaban, y los padres enseñaban a los hijos cuando partían el pan, partimos el pan y bendecían el fruto de la vid, y decían, hay promesas de Dios, nosotros somos creyentes, hay promesas de Dios para nosotros. Y hablaban una palabra, esa es la Santa Cena. Luego los curas la metieron dentro de la iglesia y los evangélicos heredaron lo que heredaron. Pero la Santa Cena verdadera es la que usted tiene que hacer en su casa, con su familia, en la intimidad, todos los días. Y cuando venga alguien a invitar a su casa o a comer, acuérdese de partir el pan y decirle, estás invitado, tú también estás invitado para ser pueblo de Dios. ¿Entiende? Eso es lo que, por eso la iglesia se gozaba, porque declaraban luz sobre la vida. Era un gozo constante, no era un gozo solamente los domingos cuando iban a la sinagoga o los sábados, que cantaban y alababan. Era un gozo diario, era un estado de vivir. El gozo del Espíritu no es, ay, que me alegro hoy a carcajada. Es una manera, algo en tu interior que te hace vivir feliz, contento, alegre, sabiendo que Dios está contigo. Ese es el gozo del que habla la palabra de Dios. Por eso ese gozo también reinaba sobre los creyentes cuando eran insultados, cuando les quitaban las casas, cuando los familiares íntimos dejaban de hablarles porque habían creído en la fe del Hijo de Dios. Cuando eran apedreados, cuando eran humillados, usted ve la palabra de Dios que ellos salían contentos. Y ahí entraba Pablo o Pedro o Juan a la cárcel y en vez de estar triste y decir, ay, me metieron en la cárcel, ellos entraban y se gozaban, decían, ay, predicamos en la plaza y ahora nos meten en la cárcel y predicamos en la cárcel. Entonces, ¿qué hacían? Decían ellos, qué bueno, qué oportunidad nos dan. Porque aquí estos delincuentes necesitan de Jesús. Y allí ellos proclamaban la alegría de pertenecer al reino y a la familia de Dios, ¿entienden? Entonces las circunstancias no limitaban a aquella gente, las circunstancias hacían que el gozo interior saliera y contagiara a los que los rodeaban. Ellos se gozaban en el Señor y hacían de lo que parecían derrotas, de lo que parecían fracasos, de lo que parecían tribulaciones, hacían ellos una causa de regocijo. Le estoy diciendo yo a usted, si usted se cree que está pasando por una tribulación, por algo en su vida difícil, yo le digo, gócese, porque si se goza, va a ver la gloria de Dios, ¿entiende? Eso es la iglesia primitiva. Así que mira hasta que está a tu lado, dile, gózate. Dile, gózate, porque vas a ver la gloria de Dios. Si te gozas, vas a ver la gloria de Dios. Y el gozo es la fuerza que te impulsa a seguir, a contagiar al Evangelio. Produce que las personas se acerquen a ti. Si tú eres una persona de gozo, de alegría, que pones buena cara a las inclemencias del tiempo, a las tempestades, tú dices, algo vamos a sacar y tú estás alegre, la gente ¿qué hace? Huye de ti o se acerca. ¿Usted qué cree? Se acerca, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el gozo mueve tu vida. El gozo te da, el Espíritu te da la vida y te sumerge en los privilegios del reino de los cielos. Mire, las personas sin Cristo, cuando una persona conoce a Cristo, no se quiere juntar a una persona que está amargada, o sí, a una persona que está triste, y si con los problemas que tengo yo, para que vea aquella con más problemas,
o venga el otro con aquello. ¿Cuándo se buscan las personas que están amargadas? Cuando las dos son del mismo espíritu de amargura. Yo estoy amargada porque yo también, y empiezan y se juntan, ¿verdad? Son como imanes. Y a veces los creyentes nos contagiamos de esos imanes. Y ya yo estoy amargado, pues yo también llevo 2 años que no encuentro trabajo. Ay, qué pena. Ay, este gobierno. Ay, no, el gobierno no es el otro. Ah, no. Y empezamos a buscar responsables de todos sitios. Y entonces, pero el creyente cuando se junta a una persona amargada es para precisamente decirle, tú llevas 2 años sin trabajar, pues yo debo 5, pero alégrate porque, ¿entiendes? ¿O no entiendes? Hay algo que te mueve en tu interior, a veces no lo entendemos. Por eso el creyente se junta con personas de esa condición, precisamente para llevar el poder del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Y el gozo es un fruto del Espíritu Santo, ¿lo entiendes? Mira, hay personas que solo hablan de enfermedades. Yo conozco a personas que solo hablan de enfermedades, y hablan de enfermedades y se las conocen todas. Y no se conocen las enfermedades porque sean médicos, porque es normal que un médico conozca las enfermedades. Pero conocen todas las enfermedades y yo no sé por qué. Porque parece que se le van pegando. ¿Te has visto personas así? Se le pegan todas las enfermedades, no sé cómo lo hacen. Hay de todos los caminos del Señor. Pero si el creyente entiende esto del gozo y tiene que hablar de una enfermedad, que sea para gozarse. Mira, me gozo porque tengo una artritis que no podía mover la rodilla. Pero aquí estoy en el culto alabando al Señor. Mira, aunque después me doy los saltos y brinco, ¿entiendes? Es un motivo de gozo, es un motivo de decir, mira, me retó la enfermedad a quedarme, pero yo vine porque soy. Y el gozo del Señor me fortalece y tengo la fuerza para venir. ¿Entiendes? Entonces todo depende qué fruto está brillando en su vida. Si es el fruto del gozo o es el fruto del desánimo. Si es del desánimo no viene de Dios, porque el fruto de Dios es el ánimo. El creyente, cuando hable de una enfermedad y ya tengo esto, me pasa aquello, pero estoy orando porque Dios tiene el poder para sanarme. Así que si te quieres juntar conmigo a hablar de enfermedades, vamos a juntarnos. ¿Y de qué te duele a ti? ¿Te duele eso? ¿Quieres que oremos por ti? Vamos a ver qué va a hacer Dios. Dios tiene que hacer algo. Recibe en tu corazón a ver si hace algo en tu vida porque Él quiere hacer algo, ¿entiendes? Así que hable de enfermedades, pero hable de que Dios tiene sanidades. ¿Ve la diferencia? ¿Ve la diferencia? O hable de que, pues si tengo que morir esta enfermedad, me gozo igual porque estoy en la presencia del Cordero, ¿lo entiendes? Es la diferencia del gozo de Dios y del gozo humano. Hable de la enfermedad de todas maneras para declarar sobre ella sanidad y hágalo con gozo. El gozo, y estoy viendo, siempre que hablo del gozo o cuando he hablado del gozo me acuerdo de Esteban. ¿Saben qué fue Esteban? Esteban fue una persona, un joven que se puso a hablar el Evangelio ahí en la iglesia primitiva justo después de la resurrección de Cristo y él estaba hablando del Evangelio y hablaba tan lleno del espíritu del Evangelio y había tanta alegría en su cara y tanto gozo que la gente que odiaba el Evangelio se puso a lanzarle piedras. Y saben cómo murió Esteban, ¿verdad? Se le considera el primer mártir. Murió apedreado, ahí estaba Esteban. Pero dice que en el momento que él mismo estaba siendo apedreado, dice que él vio los cielos abiertos y aquellos que lo miraban vieron como un ángel que resplandecía sobre su rostro, porque ese hombre estaba gozándose aún cuando estaba recibiendo las piedras. No le dolían las piedras, él se gozaba en el Señor, él entendía que era el gozo, el fruto del Espíritu Santo. Y en aquel momento que caían las piedras sobre su vida, yo imagino la cara de felicidad que tenía, que aquellos que lanzaban las piedras es imposible. Si nosotros nos amarga la muerte, si cada vez que pensamos en la muerte no. Y este hombre está a punto de morir, a segundos de morir, y él se sigue gozando. ¿Qué Dios tan poderoso tiene? Porque Esteban, así como mismo se gozaba, entró en la presencia del Señor, con la misma expresión. Y así tenemos que ser los creyentes. El gozo del Señor tiene que ser tu fortaleza. Lo tiene que ser o no eres creyente, ¿entiendes? O no has entendido que es la palabra de Dios y tú tienes que madurar en el Señor y creo que somos lo suficientemente maduros para entender que el Espíritu Santo quiere llenarnos de ese gozo y que a veces tenemos que quitar cosas de nuestra mente, cosas de nuestra vida para que ese gozo prevalezca. El gozo de Esteban, el gozo de la salvación. Miren, una iglesia sin gozo nunca verá la gloria de Dios, pero como Esteban se gozaba, dice que veo los cielos abiertos y veo la gloria de Dios. ¿Usted quiere ver la gloria de Dios en su vida? ¿Sí o no? ¿La quiere ver? Gócese. Pero ven que estoy pasando, gócese. ¿Qué tiene que hacer? Gozarse. Porque si usted se goza, usted ve la gloria de Dios.
Pero si usted cuando ve las piedras, cuando ve la cárcel, cuando ve la dificultad, empieza a decir, ay, que me muero, ay, que no sé qué, ay, que me den a la cárcel y no voy a salir, ay, que no voy a ver más a mis hijos, ay, que no sé qué va a pasar, ay, que me van a quitar lo otro, usted se hunde. Pero si usted se goza, digo, yo me gozo porque el Espíritu Santo está en mi vida y sé quién he creído, yo me gozo, me gozo y me gozo, va a ver la gloria de Dios. ¿Quiere ver la gloria de Dios? Gócese, gócese. El pueblo de Dios es un pueblo que vive el gozo fruto del Espíritu Santo, no el gozo emocional que tiene que ver con que si te subieron el sueldo no te lo subieron. No tiene que ver con eso, tiene que ver con el gozo del Espíritu, el fruto del Espíritu Santo. Un pueblo que se goza siempre. Pablo escribiría en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Y dice, otra vez diré, regocijaos. Y ahora yo les digo, regocijaos en el Señor siempre. ¿Cuándo? Siempre. ¿Cuándo? Siempre. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. Y yo también lo diré, dice el apóstol, regocijaos, regocijaos, regocijaos. Y usted ve las epístolas de Pablo, están llenas de la palabra gozaos, gozaos, gozaos. Pablo escribió muchas de las epístolas en la cárcel, atribulado, pasando circunstancias muy difíciles en su vida. Y él decía, el gozo me fortalece, el gozo me fortalece, el gozo me fortalece. Y cuando escribía las cartas, las epístolas, en aquellos rollos en que se escribían, decía, alégrate. Y le decía a la iglesia de Filipo, estamos pasando su persecución. Y decía, alégrense, gócense, 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 gócense. Y después le decía, regocijado. ¿Cuál es esa que está a su lado? Regocíjate. Porque eso te va a fortalecer. Pero si no te regocijas, te vas a hundir. Tienes que gozarte y eso es lo que te va a fortalecer. El gozo te mantiene vivo, te mantiene despierto, te mantiene en movimiento. ¿Sabe lo que hace el gozo? El gozo te hace bailar. El gozo te hace bailar. El gozo te hace bailar. La, la, la. El gozo te hace bailar, ¿verdad? Cuando no tienes gozo, ¿qué haces? Pones cara de pena. Estás hundido. ¿Qué te pasó? ¡Ah! Me rompieron los zapatos. Pues baila con los zapatos rotos. Pues baila con los zapatos rotos. ¿Con música hay aquí? ¿O no? ¿O no es? El gozo te mueve, el gozo te hace brillar, el gozo te mantiene vivo, el gozo te da alegría y hace que la gente dice, mira bien cómo baila, enséñame a bailar. Y dice, yo no sé, pero estoy gozoso. Y el otro que sabe salsa no se mueve porque está triste, se queda mirando como un pasmado. ¿Y a qué se va a juntar usted? Al alegre, al gozoso, al que tiene el fruto del Espíritu Santo. Y es lo que es, por eso cuando el gozo es fruto del Espíritu Santo, te da vida. Por encima de cualquier adversidad, no se sujeta el gozo del Espíritu, ese fruto, a las circunstancias temporales, porque todo es temporal. Te puede decir, ahora no tengo trabajo, pero a lo mejor dentro de un año lo tienes, es temporal. Y que ahora tenga no quiere decir que dentro de un año lo tenga, ¿entiendes? Todo eso es temporal, eso no puede limitar tu gozo. Cuando el gozo es del Espíritu, la conducción humana no tiene nada que ver con eso que hay en tu interior, porque el gozo se sujeta al Espíritu. David, cuando pierde el gozo de la salvación, era rey, tenía toda su disposición, todos los manjares, todos los palacios, todo el ejército, lo tenía todo. Y en ese momento que parecía que todo lo físico lo tenía, él había perdido el Espíritu. El Espíritu, la intimidad que tenía con él, lo había dejado a un lado. Y eso es lo que hacía que ese hombre, a pesar de tenerlo todo en esa condición, le dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Porque él sabía que lo más importante es lo que tú recibes de Dios, es lo que está en tu interior, es ese fruto del Espíritu Santo. Hemos leído Hechos 13:52, pero los dos versos anteriores dicen así, versos 50 y 51 de Hechos, dicen, pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas, y a los hombres más prominentes de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de su comarca. Estos se sacudieron el polvo contra ellos y se fueron a Iconio, que era otra ciudad. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Mire, hoy para muchos lo que le ocurrió a Pablo y Bernabé, como acabamos de leer, y como pasa en todo el libro de Hechos, ellos pasaron situaciones difíciles, de desánimo, que los expulsaban de los sitios, que los intentaban a pelear, que los metían en la cárcel, ¿entiendes? Frustración, derrota, desánimo.
Y quizá para la iglesia del siglo XXI, para muchas personas que piensan que somos creyentes o que son creyentes o que podrían pensar, mira tú cómo echaron a Pablo y a Bernabé. Eso es testimonio cristiano. Eso es testimonio. Es un testimonio que lo metan en la cárcel. Es un testimonio que lo saquen de la ciudad y que no lo dejen entrar más, que lo destierren. Eso es testimonio cristiano. Eso no tienen al Espíritu Santo, lo podríamos pensar, ¿verdad? ¿O no ha pasado? Y que pase esto y que pase el otro, porque a veces no entendemos que la palabra de Dios está por encima de todo eso, muy por encima de todo eso. Seguramente muchos pensarían que si alguien viviera esto hoy en día, dirá, eso no es un testimonio cristiano, ese seguramente no tiene el Espíritu Santo, y no es cierto, no es cierto. Porque hay muchos en la actualidad que les ocurre lo que le ocurrió a Pablo y Bernabé, o como le pasó a tantos otros. Hay muchos que pierden el trabajo, o pierden la salud, o pierden las casas porque llegan al banco de la Biblia y son cristianos. Conozco creyentes así, que han perdido cosas. Hay creyentes o una de las personas que pierde el matrimonio. Y entonces dice, mira tú, si no es cristiano, ¿por qué? Porque lo otro, mira tú, si fuera hijo de Dios le pasaría esto. Mentira, eso es lo que ustedes le quieren hacer creer, no es cierto. Se sabe cuando uno es hijo de Dios, cuando en medio de todas esas cosas, ellos salían contentos y gozosos porque el fruto del Espíritu estaba en sus vidas. No es un mal testimonio que te echen del trabajo si tú has hecho las cosas correctas, las has hecho bien y has sido excelente. No es un mal testimonio. Un mal testimonio cuando tú llegas tarde y haces las cosas mal, entonces sí. Pero cuando tú siendo luz y siendo hijo de Dios te echan del trabajo, tú tienes que salir con la cabeza contenta y decir, me gozo en el Señor porque me voy a algo mejor. ¿Entiendes? Porque así es el fruto del Espíritu. Y otros podrán pensar, mira, la echaron, qué mal testimonio, es una cristiana. Que piensen lo que les dé la gana. Ellos no tienen al Espíritu Santo y tú sí, ¿entiendes? Tú tienes al Espíritu Santo. Y tú tienes que gozar en todas las adversidades y en todas las alegrías también, porque a veces en las alegrías nos echamos nosotros las flores, pero las alegrías, Señor, te las dedicamos a ti porque son tuyas también. ¿Entiendes? Entonces el testimonio. El problema es cuando algunos pasan por estas situaciones y ponen el grito en el cielo y quedan tristes, quedan frustrados, quedan abatidos, o quedan que no saben ni cómo quedan y se ponen a pensar, Señor, tú estás conmigo porque mira esto, y se frustran. Usted se imagina que Pablo y Bernabé se ponen a pensar, y Dios estará con nosotros, porque si estuviera con nosotros no nos hubiesen metido en la cárcel, y Dios estará con nosotros, si estuviera con nosotros no nos hubiesen apedreado, y Dios estará con nosotros, si estuviera con nosotros no hubiésemos pasado esto, lo otro. Ellos no se planteaban ellos sabían que Dios estaba con ellos, el Espíritu Santo fructificaba en sus vidas, ¿entiendes? Usted tiene que ser consciente de que si usted agrada a Dios, si usted tiene anhelos de Dios, si usted busca a Dios, en realidad, aunque perdieras todo lo que tienes alrededor, mientras no pierdas al Espíritu Santo, lo tienes todo. Dile que está a tu lado, con el Espíritu Santo lo tienes todo. Con el Espíritu Santo lo tienes todo. Nadie puede quitarte el gozo de la salvación del Señor. Nadie te puede quitar el gozo de la salvación. Pero tienes que entender que tú puedes entregarlo. Mira, te pueden quitar el coche, te pueden quitar la casa, te pueden quitar el trabajo, te pueden quitar el paro, te pueden quitar la salud, te pueden quitar los hijos, te pueden quitar al esposo o a la esposa, te pueden quitar la reputación, te pueden quitar el honor, pero nadie te puede quitar el gozo porque es un fruto del Espíritu Santo. ¿Entiendes? Entonces no importa lo que te quiten, no importa lo que te falte, tú alégrate, tú regocíjate porque el Espíritu Santo de Dios está haciendo algo en tu vida. Pero el gozo se puede apartar de ti cuando tú comienzas conscientemente a desagradar a Dios, a hacer cosas en contra del Espíritu Santo, a entristecer lo que Dios ha depositado en tu corazón. El gozo se va con tus actitudes, con tus formas, con tus maneras. Por eso tú simplemente trata de agradar en todas tus decisiones a Dios. Y si tú agradas a Dios, el gozo va a estar en ti. Por eso cuando venga la tristeza dice, mi deseo es agradarte, Dios. Así que voy a reinar porque me gozo en tu presencia. ¿Entiendes? El gozo como es ese fruto del Espíritu Santo que va unido a tu alma y a tu espíritu. Y cuando se acaba la carrera de esta vida, el gozo sigue contigo en la eternidad. El gozo sigue contigo en la eternidad. El gozo sigue contigo. Hay personas que aquí no son personas alegres, están entristecidas, están angustiadas y dicen, no, ya cuando me muera y esté en la presencia del Señor voy a ser contento. Eso no es verdad. Si el gozo va contigo, si tú te gozas aquí, tú vas a estar en la presencia de Dios gozándote.
Si Esteban murió apedreado gozándose y gozándose entró al cielo, ¿entienden lo que quiero decirle? Hay muchos creyentes que piensan que eso es para la eternidad. Eso es para hoy. Si no se da hoy, yo le digo a usted, no se va a dar en la eternidad. No se va a dar cuando usted parta. Te tiene que ser gozarse hoy en el Señor para estar en la presencia de Dios. Porque eso le agrada a Dios. Porque eso significa que el Espíritu Santo está en su vida y que usted se rinde por el Espíritu Santo, no un fruto del Espíritu Santo. Ponte en pie conmigo hoy. El gozo del Señor es la fuerza que nos ayuda a vivir cada día. Es la fuerza. Es la fuerza del Espíritu. Es la fuerza que va a cambiar la sociedad y que cambia el mundo. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Cierre sus ojos. Póngase a pensar las veces que el gozo no ha estado en su vida. Se pone a pensar ahora, mira cuando me enfadé por aquello, cuando me entristecí, cuando me angustié, cuando me deprimí, cuando me estresé. ¿Cuántas cosas hay en nuestra vida? Cuando te dijeron, cuando te pasó, cuando hiciste. Muchas veces no te dejaron ni dormir. Por eso cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, el fruto que produce es gozo. Comienzas a ver la vida diferente y sabes que Dios está contigo. Y entonces cuando tú llegas a este razonamiento, no importa lo que puedas estar pasando, puedas pasar o te va a suceder. Tú eres una persona de ánimo, de gozo, de alegría. Da gusto estar junto a ti. Contagias lo que tienes. Pero tienes que permitir al Espíritu Santo inundarte con ese gozo. Créele a Dios. La palabra dice, gózate, 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 gózate. Créele a Él. Y vas a ver las cosas maravillosas que vas a recibir en tu corazón, en tu vida. Porque entonces verás la gloria de Dios, de verdad. Y la gloria de Dios no se puede comprar ni se puede vender porque viene de Dios. Esteban la vio en el momento más difícil de su vida. Pablo la veía cada vez que entraba a una prisión, cuando pasó un naufragio. Pedro, cuando lo perseguían, veía la gloria de Dios. Es más, en los momentos de dificultad era cuando más parecía verlo. Y todos ellos, Hechos capítulo 1, hasta el último capítulo de Hechos 28, va a ver a los hombres y mujeres de Dios gozándose en el Señor siempre. Eso trajo avivamiento a la iglesia primitiva. Si usted quiere ser una persona de avivamiento, ame como hablamos el domingo y gócese, gócese. Alabe a Dios y le dé gracias a Él, porque es un Dios bueno. Espíritu de Dios, te damos gracias porque tú lo haces. En el nombre de Jesús, mira a todas aquellas personas, Padre, que en su corazón están pasando momentos de dificultad. Te pido ahora que una presencia especial de gozo, de esa llenura, de ese fruto, se deposite sobre sus vidas. Y eso le va a dar fuerza para ellos. Que les dé fuerza, Jesús, para afrontar todas las cosas y salir triunfantes. En el nombre poderoso de Jesús.